Queridos hermanos y hermanas, el día de ayer, desde hace ya días en ese camino del tiempo ordinario, en las celebraciones semanales, hemos tenido la posibilidad de ir leyendo el texto del Génesis. Y a lo largo del recorrido de este texto, pues hoy hemos llegado a este pasaje sobre, ayer y hoy, sobre José, los hijos de Jacob, y entonces nos encontramos, los hijos de Israel, nos encontramos con toda esta situación que pasa en torno a la familia de Jacob, la familia de José, de Israel. No me detengo tanto en el pasaje de hoy, sino que lo miro más en el contexto amplio. Y mirándolo en el contexto amplio, no puedo no dejar de poner la mirada en el hoy también de nuestra existencia. Como también en el hoy de nuestra vida nos encontramos situaciones familiares parecidas a las de antiguo. No podemos decir que antes era mejor o ahora es peor, o que ahora es peor y antes era mejor. Nos encontramos en la situación que se vive en el seno de esta familia de Israel, de Jacob. Nos encontramos en el seno en que normalmente, yo lo digo porque uno siempre va a tener la inclinación muy humana de proteger al que uno ve un poco más desvalido. Eso es una reacción humana. Y no solamente en esta reacción humana, porque el que es menos desvalido, pues uno hace el propósito por cuidar un poco y por ayudar y orientar. Bueno, lo mismo sucede con Jacob o Israel cuando le nace su hijo José. Es el más pequeño. Y al ser el más pequeño le nace en la vejez. Entonces, probablemente en la mente de aquel padre circula el pensamiento de que no lo va a lograr ver, porque ya a la edad que tenía no iba a lograr quizás verlo como una persona exitosa. Esto crea lo que se cuela a veces en el seno de las familias. Santa María Goretti, que celebrábamos el 6 de julio, decía que la envidia es como, ella lo decía, como la malaria, se colaba en el interior, en los huesos, y la envidia es tan malvada, es pecado capital, dicho sea de paso, y entonces que le hace actuar de una manera incorrecta. Eso decía Santa María Goretti. Y entonces la envidia lo que provoca es que los hermanos de José sientan envidia porque su padre lo cuida. Ya he dicho el contexto, ustedes que son padres pues entenderán, creo yo, un poco más de ello, ¿verdad? También es eso, ¿verdad? Es como el cuido, porque es un poco el más débil. A veces en la familia entonces esto crea una cierta división, que este es el preferido, que este es el más querido, y entonces esto comienza una situación compleja en el seno de la familia, porque a veces el ser humano es la envidia, que el problema es ese, ¿verdad? Se mete y entonces ciega la mirada y no hace ver más allá. Bueno, esto también que sucede en el seno de nuestra familia sucede o sucedió en antiguo, y esto llevó a los hermanos de José a venderlo. O sea, llegó a los hermanos de José a echarlo de la casa y que esto provocara el dolor de su padre, y un dolor tan grande porque se le había muerto. Y mire, y es que vea que la envidia es que un pecado siempre amarra a otro. La envidia hace que ellos quieran matarlo. Uno de ellos dice mejor no matarlo y lo venden. Entonces, eso primero, la envidia de querer la muerte. Y después de la muerte, entonces no, venderlo. Y entonces, tras venderlo, el engaño. Y en el engaño, pues es la mentira. Y se llevan el vestido a su padre para que se dé cuenta que su hijo menor ha muerto. Vean cómo es la situación de la maldad. Es tan grande que siempre la maldad crea otra cadena de maldades. Por eso no es válido lo que a veces se dice que un clavo saca otro clavo. No. Es que una mentira no saca otra mentira, siempre va a desencadenar en más cosas. Y esto lleva, sin darse cuenta, a lo que encontramos hoy. Sin embargo, esto del lado de aquellos que crean envidia y todo, pero como Dios suscita en aquel otro que era José, algo totalmente distinto.
porque en lugar de suscitar lo que probablemente nosotros pensaríamos, rencor, enojo, molestia y, ¿por qué no?, odio hacia aquellos que le hicieron el mal, eso no se suscita en el corazón de José. Y José, cuando llegan sus hermanos a buscarlo, responderle de una manera odiosa, de una manera de repulsión, de rencor, de molestia, o por qué no, con el poder que tenía porque estaba al servicio del faraón, mandarlos a decapitar a todos. Pero ¿cuál fue el actuar de José? El actuar de José es que quiere ver a su hijo menor, porque hubo otro hijo posterior y quiere salvarle la vida a la familia. Pero vean que ni siquiera la mentira pudo en el corazón de José, porque cuando le dijo a los hermanos, y los hermanos le contaron toda la situación del padre, de lo que el papá había sufrido con lo del hijo, que era él, José lo que manda es a sacar a todos los que estaban a su servicio de donde se encontraban, y hace que de su corazón no brote otra cosa que no sea el llanto y el dolor. Y en aquello que se estaba formando como una mentira, hace suscitar la verdad. Como Dios hace brotar cosas buenas en donde el ser humano sabe hacer cosas malas. Cómo Dios sabe sacar de aquello que nosotros a veces no tenemos respuesta, vida y salvación. Cómo Dios hace tantas cosas sin que nosotros a veces sepamos de aquello que nosotros sabemos que hemos hecho mal. Es la gracia y es la fuerza y es el poder de lo que sabe hacer Dios. ¿Qué necesita el ser humano? Tener lo que José supo tener. No un corazón engrido, no un corazón inflamado, no un corazón lleno de odio, de rencor, que humanamente podríamos decir nosotros es válido por lo que le pasó, sino un corazón abierto a ver el paso de Dios. Queridos hermanos y hermanas, a pesar de la situación por la que a veces hemos pasado en el ámbito de la familia, no podemos hacernos indiferentes ante la necesidad del otro, porque de ahí provenimos y de ahí venimos. Hemos de rescatar en ese lugar sagrado que es la base de un mundo y de una sociedad, el lugar que se necesita que se rescate, porque en el seno de la familia es de donde brota valores y principios. Y si los otros hermanos no supieron vivirlos, José, desde lo que había vivido en el seno de su familia, supo sacarlo adelante, aún estando al servicio del faraón. Eso, me atrevería a decir, es lo que probablemente agradó a Faraón, y eso hizo que el faraón lo pusiera a su servicio. Y eso fue lo que Dios se vale para que aquellos que eran sus hermanos, que desearon hasta la muerte de él, no murieran de una situación difícil como era la hambruna que había en el pueblo, porque Dios supo poner en el corazón de José la bondad, el amor, el cariño que su padre le había dado y que le había generado, y que a la postre es lo que le salva la vida a los demás. Eso es lo que hemos de hacer también nosotros. Y me atrevo también a decir, no me detengo en el pasaje del Evangelio, que lo miraremos el fin de semana, pero con el evangelista Marcos, el paralelo, me atrevo a decir que a eso es lo que nos envía Jesús a nosotros. A eso nos envía, a llevar ahí donde estamos eso que Él mismo nos ha dado, el bien, porque es lo que viene a hacer el Señor. ¿A qué manda Jesús a los discípulos? Vayan, curen enfermos, vayan, expulsen demonios, vayan, hagan el bien y anuncien la buena nueva. No manda a hacer otra cosa que hacer el bien. El Señor nos manda a nosotros desde su palabra
a producir bien en medio de nosotros, a nuestros alrededores. Ese es el compromiso nuestro. Y no brota por lo que yo digo, sino que brota de lo que Dios pone en el corazón. Porque Dios siempre sabe sacar bien en donde el ser humano ha sabido sembrar el mal. Por eso el Señor deja que crezca siempre la semilla y el trigo juntos. ¿Para qué? Para que pueda crecer más el trigo, que es el bien, y pueda podarse, cortarse y eliminarse la cizaña que no hace nada bien. José lo supo hacer en su vida, supo salvar la vida de los suyos. Pidámosle al Señor que, al igual que los discípulos, nosotros también asumamos esa misión a la que Él nos envía, creando bien a nuestro alrededor y sobre todo creando el bien en donde nosotros hemos nacido y en donde hemos crecido, en el seno y alrededor de los nuestros, de nuestra familia. Que así sea.